Hola, qué bueno encontrarnos una vez más en este tiempo de altar familiar, como todos los días, poder buscar al Señor y meditar en la palabra. Hoy quiero compartir un tema que he titulado Provoca un milagro, provoca un milagro. Nosotros creemos que Dios es un Dios sobrenatural. Cuando hablamos de la sobrenaturalidad de Dios, significa que está por encima de las leyes naturales, que es capaz de alterarlas, porque Él es el creador. El único que puede alterar las leyes naturales es el mismo diseñador, el creador. Y por eso hablamos de un Dios sobrenatural. Creemos en que Dios es un Dios de milagros, de señales, de prodigios. Creemos en que Dios sigue sanando a los enfermos el día de hoy también. Así que no somos cesacionistas, no creemos que los milagros del pasado, que ocurrieron en el pasado, sean algo de una historia que contar. Creemos en un Dios que sigue operando hoy de una manera sobrenatural. Así que prepárate, porque creo que hoy Dios va a hacer algo especial en este altar familiar. Vamos a la palabra del Señor para mirar el caso de un hombre que provocó un milagro, y así también nosotros podemos tener en nuestra vida esos elementos maravillosos para provocar un milagro, y que hoy cuando oremos por los enfermos, si alguno está enfermo, vamos a soltar una palabra de sanidad, y yo estoy convencido que Dios obrará un milagro. Marcos capítulo 10 versículo 46 nos narra la historia del ciego Bartimeo y cómo él recibe la vista. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Versículo 47. Oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta es una historia maravillosa que nos muestra cómo Dios opera los milagros y cómo Bartimeo se convirtió en un provocador de milagros. Pero hay algo que yo quiero resaltar. Hace algunos años atrás, bueno, ya bastantes años atrás, cuando tenía 18 años, joven cristiano, recién convertido, un año tal vez de estar caminando con el Señor, fuimos invitados, o más bien comisionados por la iglesia donde asistía, a ir a orar por un joven que estaba sufriendo de una enfermedad terminal en Buenaventura. Y quería que nosotros fuéramos a orar, así que nosotros nos embarcamos en la aventura de ir a orar por un enfermo. 3 horas de camino en el bus, íbamos en ayuno y llegamos al lugar ahí en Buenaventura para orar por este joven, un joven que no superaba los 20 años de edad. Tenía un cáncer terminal y le había afectado todo su cuello, y tenía una herida abierta en la parte de su cuello. Así que llegamos allí para orar, y nosotros emocionados, creyendo, habíamos orado, ayunado: Señor, tú vas a hacer un milagro, esto va a ser para tu gloria. Estábamos, y cuando íbamos a lanzar la palabra de sanidad, Él nos detiene. El joven nos dice: mira, yo quiero que más que oren porque yo sea sano, quiero que oren para que Dios me restaure. Y nos cuenta un testimonio de su vida. Nos dice: yo fui un joven que fui paralítico desde pequeño, desde niño, hasta más o menos unos 17 años.
Y en una campaña evangelística, dice aquel joven, nos está contando, que en una campaña un evangelista oró por él y Dios lo levantó de la silla de ruedas. Y él empezó a caminar con el Señor recibiendo ese milagro, pero unos 2 años más tarde, él, como nunca había bailado, nunca había ido a una fiesta, nunca había salido a tomar por su condición, decide empezar ese camino. Y en medio de ese camino se fue alejando del Señor, y estando una noche en una discoteca, alguien hace unos disparos y uno de ellos le golpea su cuello. Esa es la herida abierta que tenía. Y a causa de eso se desarrolla una enfermedad que lo estaba llevando a la muerte. Y él estaba diciendo, yo no quiero que Dios me sane. Yo sé que Dios puede sanarme, pero yo quiero que Dios me restaure espiritualmente. Y si Él decide llevarme, yo estaré listo. A mí me pareció increíble. Oramos, por supuesto, oramos por él fervientemente. Él se reconcilió con el Señor, pero él tenía claro este concepto. Él sabía que Dios podía levantarlo. Él ya había experimentado ese milagro en su vida. Él ya había experimentado lo que era la sanidad del milagro, lo que era imposible para los hombres. Dios lo hizo posible en él, pero ahora también él experimentaba lo que había sido estar lejos de él, y él quería reconciliarse con el Dios que lo había sanado, pero más que con el Dios que lo había sanado, con el Dios que lo había salvado. Así que en ese contexto podemos provocar un milagro, pero ¿para qué el milagro? No solamente para nuestro bienestar, el milagro tiene que tener una consecuencia, y es que debemos seguir a Jesús. Puedo orar por ti para que Dios haga un milagro, pero si no estás dispuesto a seguirlo, te cuento que el milagro puede ocurrir, pero no tendrá el fin por el cual Dios lo ha enviado. Y es para que le conozcas a Él y reconozcas que solo Él es quien te ama como nadie te ama. Ahora, ¿cuáles son los detalles para provocar un milagro? Rápidamente. La primera es que era la condición de Bartimeo. Bartimeo era ciego, era un mendigo. Así que no solamente era una persona que tenía una discapacidad, no solamente era alguien que no podía defenderse normalmente, tenía muchos limitantes, sino que también era una persona pobre. Y estaba apelando a la mendicidad para poder sostenerse. Y estaba junto al camino, o sea, junto al lugar donde transitaba la gente para recibir algún tipo de limosna, dádiva o cualquier tipo de ayuda. Ese era su destino era ese. Pero en un momento él oye, y el texto es increíble porque dice el versículo 47, oyendo. ¿Qué oyó? Que Jesús pasaba. ¿Cuántas personas pasarían por ese camino? Imagínense cuántos pasó el sumo sacerdote o los 2 sumos sacerdotes. Recuerda que en la época de Jesús había 2, Anás y Caifás. Pasaron los escribas, pasó Gamaliel, pasaron los teólogos, pasaron los líderes religiosos, pasó Pilatos, ¿cuántos funcionarios pasaron? Y nunca Bartimeo se movió como se movió en esta ocasión. ¿Qué sabía Bartimeo? Oyó que Jesús pasó, oyó que Jesús estaba pasando por el camino, y cuando él escucha esto, que era Jesús de Nazaret, él se levanta. Así que para que provoquemos un milagro, tú tienes que oír que Jesús está pasando. O sea, tienes que acudir a él. Tú no estás acudiendo a una persona, a un hombre, a un pastor o ministro. Estás acudiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesús. Y él se levanta y empieza a dar voces y a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, esta expresión, que pareciera normal para nosotros, es una expresión muy fuerte en el contexto judío, porque lo que Bartimeo estaba diciendo era lo que ni siquiera los que veían podían ver eso. Ahora, lo que estoy diciéndote es que Bartimeo pudo ver algo que los que tenían su vista natural en estado normal no podían ver. Y esto es, o sea, ¿quién era el ciego? El ciego en este momento no era Bartimeo. El ciego eran las otras personas que no podían ver en Jesús al Hijo de David. Pero Bartimeo entiende esto y dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, tú eres el Hijo de David, tú eres el Mesías, tú eres
el enviado del Padre. Tú eres la promesa que nosotros estábamos esperando. Tú eres el único que puede hacer algo por mí. Yo reconozco que tú eres el ungido de Dios. Yo reconozco que tú eres el Dios hecho hombre. Yo reconozco que tú eres mi Salvador. Ten misericordia de mí. Misericordia es abrázame con tu amor. Y empezó a gritar, y muchos le reprendimos: cállate, no molestes al maestro, él no te va a atender. Muchos pensaban que la enfermedad que tenían muchas personas eran como castigos de maldición por el pecado de los padres o porque han sido unas malas personas, así que Dios ya te desechó, Dios no te mira. Pero él no se cansó de gritar y de dar voces, así que primero, oye que Jesús va pasando. Lo segundo, no te canses de pedirle a Jesús, al Hijo de David, a nuestro amado Salvador, que haga misericordia, que tenga misericordia de ti, que mire la condición en la cual estás pasando, porque te aseguro que Dios escucha tu oración. Hoy Dios escucha tu oración. Aunque muchos lo reprendían, él no le importó. Dije, esto, yo no voy a vivir más en esta condición. Aquí pasó Jesús y yo voy a aprovechar mi oportunidad. Entonces Jesús se detuvo. Jesús se detiene tal vez porque ve que Bartimeo no va a detenerse. Entonces, como ve que Bartimeo no se va a detener, Jesús se detiene. Haz detener el cielo. Provoca que el cielo se detenga para escucharte. Provoca que el cielo se detenga para bueno, a ver, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres que haga? No era lógico. No era lógico que lo que quería Bartimeo era la sanidad, pero podía haber muchas cosas que quería Bartimeo. Así que Jesús le muestra: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga? Y Bartimeo le dijo: yo quiero que recobre la vista. Ahora, ¿por qué esto? Porque lo que estaba diciendo Bartimeo no solamente era que Jesús era el Hijo de David, sino que era Dios, era capaz de hacer lo que solo Dios puede hacer: devolverle la vista a un ciego. Y ahora lo que él está diciendo es que recobre la vista. Yo reconozco que tú tienes el poder para obrar un milagro en mí. Yo reconozco que tú tienes el poder para obrar lo que ningún hombre puede hacer. Es lo que Bartimeo le está diciendo. Bartimeo es un provocador de milagros, porque está reconociendo en Jesús lo que nadie a su alrededor pudo reconocer. Yo me imagino a los fariseos o a los que ¿qué es lo que le está diciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Pero Bartimeo no le importó, porque cuando tú eres provocador de milagros, cuando tú sabes que Dios va a hacer algo, cuando tienes ese diseño del cielo, tú entiendes y tienes la revelación de quién es Dios, de quién es Jesús en tu vida, más que cualquier otra persona que está a tu alrededor. Y mira lo que le dice Jesús en el versículo 52. Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Jesús le dijo: vete, ya, recíbelo, vete. Y ese vete, tu fe te ha salvado es: ya, recibiste tu milagro. Y él inmediatamente recobró la vista. Ahora, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Vete, tu fe te ha salvado. Pero él, teniendo la libertad de irse, habiendo recobrado la vista, el texto dice: y seguía a Jesús en el camino. O sea, él tenía la oportunidad. Imagínense tal vez era un hombre ciego de nacimiento. Tal vez un hombre que no había visto jamás a su madre o a sus hermanos, a su familia. Él podía haber arrancado a correr a su casa a contar lo que Jesús había hecho. Pero él decidió seguir a Jesús porque esto no lo dice el texto, pero yo quiero imaginármelo. Cuando Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado, el texto dice: enseguida recibió la vista. Así que, ¿cuál fue el primer rostro que vio Bartimeo? ¿Cuál fue el primer rostro, la primera mirada que vio Bartimeo? Vio el rostro de Jesús. Vio al que lo salvó. Vio al que lo liberó de la condición de ser un mendigo. Vio a aquel que lo liberó del menosprecio de otros que decían: cállate, tú no mereces que nadie tenga misericordia de ti. Él vio a Jesús y por eso le seguía. Y yo no necesito más.
yo ya he visto a quien necesito ver y yo lo voy a seguir en el camino. Él estaba junto al camino, pero ahora ya no está junto al camino, ahora está en el camino. Y este juego de palabras que usa Marcos increíblemente nos enseña que una cosa es estar junto al camino, viendo, siendo un espectador de lo que Dios hace, pero ahora Él está caminando con el Señor. En el cielo podríamos preguntarle a Bartimeo, ¿cuántos ciegos sanó? ¿Por cuántos enfermos Bartimeo oraría para que recibieran sanidad? Porque ahora Bartimeo se convertía en un seguidor de Jesús. Hoy el milagro que Dios hace en tu vida no es para que te quedes junto al camino viendo cómo Dios sigue obrando, es para que lo sigas a Él en el camino. Coloca tu mano donde tal vez está tu enfermedad y tal vez estás afectado hoy de algún tipo de enfermedad física, pero yo creo que puedes provocar un milagro. Puedes oír a Jesús, puedes levantarte, botar ese manto como hizo él. Dijo, esto no lo vuelvo a utilizar nunca más. Jesús se detuvo, me llamó, esto no vuelve a mi vida. ¿Qué manto tienes que quitar? ¿Qué manto de una historia mala en tu vida tienes que quitar? Quítalo, quita eso y ahora atiende a la voz del Señor sobre tu vida. Voy a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por cada persona que en esta hora, Señor, está viendo, Señor, esta palabra, cómo ser provocadores de milagros. Y yo creo que ellos se están levantando, Señor, como Bartimeo, quitando la capa que ha estado, Señor, marcando su vida, levantándose de donde estaban junto al camino para recibir esta palabra. Y esta palabra produce por el poder del Espíritu Santo una activación. Y en el nombre de Jesús de Nazaret declaro un milagro sobre su vida. Ahora, en el nombre de Jesucristo, toda enfermedad en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús se va. Ahora en el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo, recibe sanidad. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, opera un milagro. El fuego del Espíritu Santo se coloca. Si sientes un calor sobre el área donde ha estado sufriendo la enfermedad y el Espíritu Santo está obrando, esa es una señal, es un fuego, es un calor que Dios está colocando. Dios está colocando sobre tu vida, está colocando sobre personas que han estado con enfermedades. La unción sanadora viene sobre ti, sobre tu vida. En el nombre de Jesús recibe sanidad. Jesucristo te sana. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú haces. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Qué tiempo tan maravilloso. Podemos encontrarnos todos los días para recibir una palabra. Recuerda, tú eres un provocador de un milagro. Hay un milagro que Dios quiere hacer en tu vida y si lo reconoces a Él, esto ocurrirá conforme a su propósito y a su voluntad. Bendiciones.